posición que de una u otra manera intenta juntar a las tesis espiritualistas y naturalistas se denomina el dualismo. Que ya su nombre, al hablar de dualismo, nos indica algo, ¿no es cierto? Que es una posición dualista. Dentro del dualismo encontramos las tesis de René Descartes y Blaise Pascal. Ambos consideran de que el hombre presenta dos esencias que trabajan de forma interconectada. El alma, el espíritu, lo consciente, lo inmaterial y el cuerpo, lo material, el aspecto orgánico, el aspecto físico. Entonces, eso se llama dualismo, que el que dice que el hombre presenta dos esencias y esas dos esencias interactúan entre sí, siendo esas dos esencias el alma y el cuerpo. Ahora bien, según Descartes, y yo me acuerdo que una vez vimos esto, el padre de la filosofía moderna, el hombre es res cogitans y res extensa. Res cogitans es el pensar, cogitare es pensar, cogito ergo sum, pienso luego existo. O sea, el hombre es pensar, el pensar es alma, dice Descartes, el pensar es alma. Pero el hombre, una vez que se da cuenta que es un ser pensante, infiere que existe el mundo, lo corpóreo y lo material. Entonces, el hombre tampoco se reduce, afirma Descartes, a una cuestión mental. El hombre se reduce a una cuestión física también. Entonces, el hombre es res cogitans, un ser pensante, y res extensa, es materia corporal. Ahora, pero Descartes atina a un punto que muchos filósofos también han estado comentando, ¿no? Siendo el alma y el cuerpo tan distintas, ¿cómo se pueden interactuar? ¿Cómo es que el alma y el cuerpo existen? Acá viene la raíz de algo llamado la filosofía de la mente. ¿Qué consiste la mente? ¿Es un producto del ser humano? ¿Es un producto orgánico? Quizás ahorita podemos decir, si hubiesen actualmente un trasplante de cerebro, ¿trasplantaríamos la personalidad? ¿Trasplantaríamos el sentimiento? ¿Te imaginas ese caso? Porque se supone que tu personalidad, tus sentimientos, tus conocimientos están en tu cerebro, ¿no? ¿O no? Están reducidos a neurotransmisores, ¿o no? A sinapsis cerebrales, ¿o no? ¿Ya qué pasaría si ese cerebro lo pasaría de una cabeza a otra, de otra persona? ¿Se trasplantarían también tu personalidad? ¿Se trasplantaría también tu nombre, tus creencias religiosas? ¿Se irían a otro lado tus conocimientos? Y esa problemática es abordada por una rama de la filosofía que se llama, chicos, la filosofía de la mente. ¿Qué hay con la mente? ¿Qué hay con esto? Porque si todo fuera orgánico, ¿qué pasa con el cerebro? ¿El cerebro produce cosas orgánicas? ¿El pensamiento, el amor, son cosas orgánicas? Entonces, Descartes dice, el alma y el cuerpo, si bien son diferentes, el alma se comunican en una pequeña glándula cerebral que se llama la glándula pineal. Por ejemplo, que yo me doble mi dedo, chanco un accidente y me lesione el dedo, es un problema físico, un problema de la res extensa. Pero el doblar me va a generar un dolor, como dicen los psicólogos, un proceso psicológico cognitivo, que es el dolor. Ahora, y como es un proceso psicológico, afirma Descartes, esa es una pasión del alma. Así le llama Descartes a lo que sentimos, pasiones del alma. Entonces, como que esto, que es de la res extensa, generó una pasión del alma, un dolor. Pero a la vez, el dolor que siento hace que yo, por ejemplo, llore, llore. Pero el llorar, el botar lágrimas, ya es una manifestación no del alma, sino del cuerpo, de la res extensa. Es como que ambas se comunicaran. Yo tengo hambre, hambre es falta de comida, ya. Entonces eso sería de la res extensa, seguro. Pero esa falta de comida que es propia de la res extensa hace que yo me preocupe, me angustie, me sienta mal, de mal humor, incómodo.
Entonces así, ¿no? Preocupado, ¿sí o no? Ya, esa preocupación, esa incomodidad es de la res cogitans, es del alma, dice Descartes. Muy bien, pero esa preocupación se expresa en ciertos gestos faciales, gestos de la cara, ¿no? Se ve que la cara está molesta y eso otra vez es de la res extensa. Es como que el alma y el cuerpo, siendo diferentes, se comunicaran entre sí. Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema? Dice Descartes, allá, apelando a la tesis famosa de la glándula pineal. Entonces, en la cabeza hay una pequeña glándula en forma de pino. ¿Y por qué la glándula pineal y por qué no puede ser otra cosa? Ya, dice Descartes. Lo que pasa es que empezamos con calma. Para empezar, esas tesis yo las saqué de un médico romano del siglo II que se llamó Galeno. Quizás habrás escuchado que a los médicos se les llama galenos o no. Ya, Galeno es un médico del siglo II que ya decía eso, ¿no? De que el alma está alojada en la glándula pineal. ¿Y por qué, señor Galeno? Es porque si tú te das cuenta, en toda la cabeza hay siempre una parte izquierda, una parte derecha, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, lóbulo frontal izquierdo, lóbulo frontal derecho, oreja izquierda, oreja derecha, ojo izquierdo, ojo derecho, labio izquierdo, labio derecho. O sea, en todos lados hay derecha e izquierda. Pero si te percatas, la glándula pineal está tan en medio que no está ni a la izquierda ni a la derecha, es el centro. Entonces ahí debe estar el alma. Y Descartes toma esa tesis y dice, estoy de acuerdo con Galeno, ahí está el alma, ahí alojada, metida, está el alma. La glándula pineal es la sede del alma y es la que explica cómo el cuerpo y el alma se comunican entre sí. Por su parte, el francés Blaise Pascal es seguidor de Descartes. Blaise Pascal puede ser considerado un filósofo racionalista también. Y Blaise Pascal dice, yo estoy de acuerdo también las posiciones dualistas de Descartes. El hombre es res cogitans y res extensa. Claro que sí, lo que dijo el maestro es cierto. Pero quizás yo me doy cuenta que si somos res extensa, bajo el punto de vista corpóreo, nos presentamos como los seres más débiles que hay en la naturaleza. Una gota de agua bastaría para morir, así afirma Pascal poéticamente. Un pequeño movimiento que para la naturaleza no significaría nada, para nosotros puede significar o la vida o la muerte. El hombre es una caña, el hombre es un ser débil, no se podría enfrentar a otro ser en la naturaleza. ¿No? Eso es bien curioso, ¿no? O sea, tú pones a un perrito, un cachorrito, y que vive en la naturaleza, lo más seguro que el cachorrito va a vivir. Pero tú pones a un bebito en la naturaleza, muere. Entonces, el ser humano es un ser frágil, débil. Pero, diría Pascal, pero ni las montañas, ni la naturaleza, ni los perritos, diría Pascal, si agregaríamos ese ejemplo, ni los perritos serían conscientes de nada. La naturaleza no tiene la conciencia de su poder. En cambio, el hombre es consciente de lo que le pasa, es consciente de la debilidad, es consciente de todo lo que le puede ocurrir. Por eso es que el hombre es un ser pensante, porque es consciente de su situación. De ahí que Pascal remata diciendo, entonces, el hombre es una frágil caña, pero es una caña pensante, es débil, pero consciente de su situación. Y no solo eso, porque es cierto que mi maestro Descartes hablaba de que el alma, la res cogitans, permite pensar, ¿no? Y que el alma es libre seguramente. Pero yo, Blaise Pascal, considero de que realmente lo que hay es dos espíritus, dos almas, si quieres, que están en nosotros. Un espíritu geométrico y un espíritu de finura. El espíritu geométrico es la razón, lo que permite estudiar. Cuando tú estás estudiando matemáticas, tú estás empleando ahí tu espíritu geométrico. Pero cuando tú lees una poesía, cuando tú hablas bonito, cuando tú muestras alegría, tú ahí no empleas tu razón, empleas tu sentimiento, tu espíritu de finura. Es como que Pascal diría, si bien es cierto la razón te permite entender
un tema de matemática, pero la razón jamás te va a permitir entender una poesía de César Vallejo, una poesía de Pablo Neruda. La razón jamás te va a permitir entender el realismo mágico de García Márquez. O sea, para eso no está la razón, para eso está el sentimiento, para eso está el que te compenetres con la realidad de manera emocional. Yo me acuerdo que una vez con ustedes hablamos del romanticismo, por ahí va el asunto. O sea, no todo es razón, también están los sentimientos, también está el espíritu de finura. Por ese motivo, Pascal decía, el corazón tiene razones que la razón jamás podrá entender. El corazón tiene razones que la razón jamás podrá entender. O sea, tú no puedes racionalizar un sentimiento, ¿no? O sea, uno se enamora de una persona y eso no tiene una explicación lógica, uno se enamora y ya. Por eso aparecen esos amores medio raros, tóxicos, ¿no? Porque uno se enamora de una persona, pero esa persona es malcriada, es una persona floja, es una persona que a veces lo vemos así, pucha, este chico tiene problemas, pero igual la muchacha está enamorada de él, ¿no? ¿Por qué? Porque, diría Pascal, porque el corazón tiene razones, el sentimiento tiene razones que la razón jamás podrá entender. Porque son cosas diferentes. Tú no puedes explicar lógicamente el amor, como no puedes explicar lógicamente una poesía. Como tampoco puedes entender a la matemática como el sentimiento, ¿no? Pues será muy tonto. La matemática se entiende con la razón. Ese es el gran aporte de Pascal que va a dar origen después a otros movimientos como el romanticismo, que también hemos visto en su momento. Entonces, como vemos acá, chicos, el dualismo es la posición que afirma de que el hombre presenta dos esencias. Estas dos esencias son el alma y el cuerpo. Y estas dos esencias se comunican y siempre están interactuando entre sí. Por su parte, Descartes considera de que el hombre es res cogitans, y nunca te olvides, res cogitans es el alma o pensamiento, y la res extensa que es el cuerpo. Tanto alma como cuerpo se comunican en la glándula pineal que se encuentra en la cabeza. Y Descartes esa tesis lo toma del señor Galeno. El alma, dice Descartes, es libre. El alma puede dudar, cuestionar, crear, pero el cuerpo no es libre. El cuerpo no está en la capacidad de crear nada. El cuerpo, dice Descartes, funciona como una máquina. El cuerpo es fijo, invariable. Y eso es bueno también. Eso se llama mecanicismo y es una forma de fijismo. Descartes desconoce la evolución. Él cree que todo lo que es material siempre estuvo así y que funciona como un reloj fijo, invariable. Y eso tiene mucho de positivo porque gracias al mecanicismo de Descartes es que se desarrolló la ciencia que tú te encanta, la física, que es una física mecanicista la que llevas tú en la academia. Descartes considera, por ejemplo, que es posible el trasplante, porque al final somos máquinas, ¿no? Se malogra un foco, cambias el foco por otro, ¿cierto? Claro, estás mal del hígado, te cambian de hígado por otro hígado. Entonces, esa es una función mecanicista. Ahora, por su parte, Pascal considera de que el hombre es caña pensante. Es un ser débil, frágil, que no se puede comparar con otro ser que es mucho más fuerte en la naturaleza, pero a diferencia de las montañas, de los animales, el hombre es un ser consciente. Asimismo, Pascal sostenía de que hay dos espíritus, un espíritu geométrico, razón, matemático, científico, y un espíritu de finura que tiene que ver con los sentimientos, con el arte, con la poesía y con la pasión. Y son cosas diferentes. El espíritu geométrico sale de la cabeza, el espíritu de finura sale del corazón. Y por eso que decía Pascal, el corazón tiene razones que la razón jamás podrá entender. Ahí están las tesis del dualismo acerca de Descartes y Pascal.